penal, que es la etapa preparatoria, ¿no? Como esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿quién me comenta algo en relación a lo que platicábamos hace 8 días? A ver si no pasó de largo, ¿no? Con el viento por ahí. ¿No? ¿Quién me comenta algo? ¿Qué vimos hace 8 días? Ya, yo me recuerdo que se habló parte de procesamiento y que el juez podía disponer, digamos, de poder otorgar más tiempo si era necesario para la investigación, en caso de hubieran nuevas pruebas, ¿cómo se llama esto? Medios de convicción. De eso me recuerdo en el momento. Ah, bueno. ¿Qué más? ¿Alguien más? Con eso principiamos, como un pequeño recordatorio de la clase anterior al fin de semana, ¿no? Pero el tema principal de hace 8 días, ¿cuál fue? Los obstáculos a la persecución penal. Exacto. ¿Qué decíamos en relación a esos obstáculos a la persecución penal? Que son impedimentos que, sin referirse a la existencia del delito, tienen como objetivo postergar el ejercicio de la acción penal. Ajá. Siga, no se preocupe. ¿Qué más decíamos? Son 3, si no estoy mal, licenciado: cuestión prejudicial, antejuicio y excepción. Ajá. Exacto. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, voy a pensar que cuando se conectan todavía están en la cama y no bien despiertos, porque no, como que no ponen atención, ¿no? Como que se va de largo lo que platicábamos. ¿Quién más? Las características de los medios de prueba, licenciado. Ajá. ¿Y cuáles decíamos que son esas características de los medios de prueba? Objetiva, legal, útil, pertinente, no abundante. Y Ajá. dice que está basado en el principio de libertad probatoria, que se encuentra en el artículo 183 del Código Procesal. Eso basado en el principio de libertad probatoria. El principio de libertad probatoria el fundamento es el 182. Con relación al fundamento de las otras características es el 183. Si ustedes lo analizan, ahí encuentran esos requisitos de los medios de investigación, ¿no? Que sea objetivo, que sea legal, que sea útil, pertinente y al mismo tiempo, decíamos, que no sea abundante, ¿no? Esto les digo... No se le escucha, licenciado. ¿No se escucha? Sí, se escucha, licenciado. Sí, se escucha, licenciado. ¿Se escucha o no? Hoy sí ya, licenciado, ¿Sí? perdón. Bueno. Entonces, el día de hoy tenemos los principales medios de investigación dentro del proceso penal, ¿verdad? Dentro de esos principales medios de investigación dentro del proceso penal, repito, como parte de la primera etapa del proceso penal, que es la etapa preparatoria, tenemos la declaración testimonial, ¿no? Aunque el derecho penal ha ido cambiando y cada día exige y necesita más prueba científica con el objeto de tener la certeza de lo que se está trabajando o investigando y especialmente de lo que el juez resuelve en su momento oportuno, aún se sigue utilizando la declaración testimonial, ¿no? Nosotros vamos a ver que dentro del Código Procesal Penal
aparece la información en relación a tomar en cuenta cuando se escucha a una persona, ya sea por parte del Ministerio Público o directamente en la etapa del juicio, cuando la persona ya está declarando lo que le consta en relación a ese hecho. Entonces, ¿cómo entender la declaración testimonial de una persona dentro del proceso penal? Puede ser así de forma sencilla, aquella información que la persona proporciona durante la investigación de un proceso en relación a lo que le conste de los hechos que es causa o objeto de esa investigación, ¿verdad? Vámonos a ver el 207 del Código Procesal Penal. Allí inclusive establece la obligación de toda persona que conoce en relación a un hecho que se está investigando, el deber o la obligación de prestar esa información, ¿no? De prestar esa información de la cual conoce, porque esa puede ser útil para llegar al esclarecimiento de la verdad en relación a lo que se está investigando, ¿no? Y por eso es que dice el artículo 207, ¿no? Deber de concurrir y prestar declaración, ¿no? Todo habitante del país o persona que se halla en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial, ¿no? ¿Qué implica esa información que va a dar esa persona en su momento, ¿no? Uno dice, exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, ¿no?, sobre el objeto de la investigación, ¿no? Dos, dice, el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma. Y termina indicando, ¿no?, se observarán los tratados suscritos por el Estado que establezcan excepciones a esta regla, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la información testimonial dentro de una investigación sigue vigente, ¿no?, que posiblemente ya no sea la idónea para llegar al resultado final de un proceso, puede ser, ¿verdad? Pero por eso es que la etapa misma del juicio, aparte de que la persona deponga sobre lo que le consta en relación a esos hechos, las partes tienen el derecho a interrogarlo como el objeto de verificar si esta persona efectivamente es una persona que se considera idónea como testigo y que pueda ser útil al tribunal al momento de resolverlo, ¿no? Por eso es que cuando una persona está declarando dentro de un proceso penal, después de protestarlo como testigo para que se conduzca con la verdad bajo la advertencia de incurrir en la comisión del delito de falso testimonio, si no lo hace de esa manera, después de protestarlo y de preguntarle todos sus datos generales, ya esa persona queda a disposición de la persona o sujeto procesal que lo ha propuesto para que pueda interrogarlo. ¿Qué es lo que busca con ese interrogatorio? Probar ante el juez que está conociendo la causa, que es un testigo idóneo y que puede ser útil para cuando él resuelva dentro del proceso, ¿no? Por eso es que el artículo 211 también dice lo siguiente, ¿no? Idoneidad del testigo, ¿no? Se investigará por los medios de que se disponga sobre la idoneidad del testigo, ¿no?, especialmente sobre su identidad, relaciones con las partes, antecedentes penales, clase de vida y cuanto pueda dar al respecto, ¿no?
Después de que la persona que propuso a ese testigo lo termina de interrogar, viene el derecho para los otros sujetos procesales si quieren hacerlo. A esa intervención de la persona que propuso a ese testigo es lo que se le conoce como interrogatorio directo, ¿no? Ya los otros sujetos procesales que intervienen después de él es a lo que se le conoce como un contrainterrogatorio, ¿no? ¿Quiénes tienen la capacidad para ser testigos dentro de un proceso penal? El artículo 213 establece las excepciones, artículo 213 establece las declaraciones de menores e incapaces, ¿no? E inclusive, de acuerdo a este mismo contenido de este artículo, se puede considerar que la capacidad para ser testigo lo tiene toda persona mayor de 14 años. Por eso es que también este artículo dice lo siguiente, ¿no? Si se tratara de menores de 14 años o de personas que, por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales o por inmadurez, no comprendieran el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o, en su caso, de un tutor designado al efecto. Entonces, la capacidad para ser testigos lo tienen todas las personas que son mayores de esa edad. Quienes están, de cierta manera, impedidos o dentro de las excepciones para no declarar. Aquí sí utilizamos el artículo 212, ¿no? Este artículo 212 menciona excepciones de la obligación de declarar, ¿no? No están obligados a prestar declaración. 1. Los parientes cuando sus declaraciones puedan perjudicar a sus familiares. Dentro de los grados de ley, los adoptantes y adoptados, los tutores y pupilos recíprocamente en los mismos casos. Sin embargo, podrán declarar previa advertencia de la excepción cuando lo desearon. Inicialmente, estas personas que menciona este numeral 1 del artículo 212, inicialmente se puede pensar que estas personas están dentro de aquellas que pueden decir, bueno, yo no quiero declarar porque yo soy familiar, yo soy pariente o cualquiera de las personas que ahí mencionan dentro de ese numeral, ¿no? O si esa persona no conoce de esa facultad para poderse abstener de declarar por el perjuicio o el daño que le pueda causar a la persona con esa declaración, tendrá el juez que controla esa diligencia advertirle esa facultad, ¿no? Tendrá que advertirle de que él, como pariente de la persona, está en la facultad de abstenerse de declarar y que eso igual a él como testigo no le podrá perjudicar, ¿no? Porque está dentro de esas facultades que establecen. Este artículo 212 igual es un derecho constitucional que tiene esa persona, ¿no? Sin embargo, si él desea declarar aún sabiendo ese derecho que tiene, está en la libertad de hacerlo. Entonces ya con esa advertencia, y si aún así desea declarar, esa información que presta esa persona puede ser válida, ¿no? Si es útil para el hecho que se está investigando o se está conociendo, ¿no? 2 dice, el defensor, el abogado o el mandatario del inculpado
respecto de los hechos que en razón de su calidad hayan conocido y deban mantener en reserva por secreto profesional. Acá con este numeral creo que no hay ningún problema, porque si yo tengo un abogado defensor en un momento determinado, pero después cambio de abogado defensor, lo sustituyo a esta persona que ha sido mi abogado, si en un momento determinado lo llegaran a citar, él no tiene la obligación de declarar en relación al hecho por el cual me asistió, ¿verdad? Es uno de los casos, ¿verdad? Quien conozca el hecho por datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad legalmente prescrita. Este numeral podríamos mencionar que se puede adecuar a las confesiones que puede hacerle una persona a un padre, a un cura, por lo que haya pasado, ¿no? Y por último dice, los funcionarios públicos, civiles o militares, sobre lo que conozcan por razón de oficio, bajo secreto, salvo que hubieran sido autorizados por sus superiores, ¿no? Entonces, esas son las personas que tienen la facultad de no declarar dentro del proceso penal, ¿verdad? Aún conociendo información que puede ser relevante. Ahora miremos cuáles son las consecuencias de una persona que, teniendo la obligación de prestar una información, siendo citado como lo establece la ley, no comparece, ¿no? Acá es donde utilizamos el contenido del artículo 217, que se refiere a la compulsión, ¿no? A la compulsión, e inclusive también se señala que cuando durante la investigación se tenga el conocimiento de una persona que puede ser útil para una investigación, pero se cree que no va a comparecer, de una vez se puede solicitar al juez que autorice su conducción por medio de la fuerza pública. Este artículo 217 se utiliza mucho en la etapa del juicio, en la etapa del debate, cuando se llegue el momento para que una persona compareciera a declarar y no comparece, ¿no? Fue legalmente citada, no compareció. Entonces viene el juez y le pregunta a la persona que propuso a esta persona, ¿qué va a hacer con esta persona que no compareció, ¿no? De igual manera, los otros sujetos procesales también deben de manifestarse en relación a ello, porque la prueba ya tenida para incorporarse dentro de un proceso no es solo del defensor, no es solo del creyente, no es solo del fiscal, ¿no? Aquí entra en aplicación un principio que se llama comunidad de la prueba, ¿no? El principio de comunidad de la prueba se refiere a que si una persona fue propuesta para declarar dentro de ese juicio, fue el defensor, ¿no? Pero para mí como fiscal también me es importante escucharlo. Entonces, si el defensor dijera en un momento determinado, señor juez, considero que esta persona ya no va a comparecer y al momento de buscar su conducción tampoco va a ser localizado, ¿no? Por lo cual yo renuncio a esa declaración de esta persona y solicito que de esa manera se resuelva en el presente juicio. Yo como fiscal puedo oponerme a que se admita esa renuncia a ese testigo y pido que se autorice la conducción y que se oficie a la Policía Nacional Civil
para que el día y hora de la siguiente audiencia sea esa persona conducida en base a ese principio de comunidad de prueba, porque puede ser útil para todo el proceso penal. Licenciada, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba en el principio? Principio de comunidad de la prueba, ¿no? Sí. Gracias. Eso es lo que pasa con relación a los testigos. Van ustedes a ver más hacia adelante en relación a ese medio de investigación que aparecen formas de cómo obtener la información de una persona que puede declarar, pero que no está dentro del territorio nacional, ¿verdad? Por medio de videoconferencias, coordinando con esta persona en el lugar donde se encuentres, y el tribunal tendrá que designar a una persona para que se apersone al lugar donde esta persona está y puedan adecuar el lugar para que esa información la pueda prestar mediante videoconferencia, ¿no? Establece el procedimiento que se debe de utilizar para eso. Eso es en relación a la prueba o medio de investigación testimonial, ¿no? Ahora vemos el siguiente. ¿Algún comentario o duda en relación a la investigación testimonial? ¿Algún comentario o duda? No, licenciada. No. ¿No? ¿Sí me escucharon bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces los demás están dormidos, ¿no? Sí, Licenciado, sí, dígame. yo tengo una duda, pero no sé si sea pertinente. Diga. Hablamos no cuando hablamos digamos, del medio testimonial, ¿cómo se puede establecer que lo que está diciendo la persona es verídico? Bueno, hay un hecho que está sujeto a una investigación, ¿no? Con la información que usted vaya obteniendo de esta persona durante su testimonio, usted puede ir analizando e inclusive analizar a la persona cuando la está interrogando, y usted se podrá dar cuenta si esta persona realmente es una persona que es posible confiar en ella por la forma en que lo indica o se manifiesta, ¿no? O esta persona, al momento en que usted le pregunta, duda en sus respuestas, no tiene seguridad en lo que le está diciendo. Eso mismo le puede dar a usted la pauta para pensar que es una persona no idónea, y usted tendrá las razones para decir por qué no considera idóneo, ¿no? O lo que esta persona llega a manifestarle es totalmente lo contrario en relación a lo que se está investigando, ¿no? Pero, aparte de eso, yo le digo, ¿no? A las personas que van a declarar dentro de un juicio, dentro de un debate, lo ideal es conocer a la persona antes de llegar a ese momento, ¿no? Antes de llegar a ese momento y analizar si efectivamente la información que esta persona va a prestar va a ser útil, va a ser necesaria para lo que se está tratando, ¿no? Pero esa es la forma, inclusive los mismos jueces cuando valoran cada medio de investigación. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días, ahorita le atiendo. Inclusive cuando los jueces están valorando cada medio de investigación, justifican el motivo del por qué lo valoran, y si no lo hacen, también el por qué no lo valoran. Dígame. Sí, disculpe, con respecto a la credibilidad
de las declaraciones que una persona puede dar. Yo siempre me he preguntado esto y puede ser incluso, bueno, dicen que no hay pregunta tonta, ¿verdad? Pero espero que la mía no sea la primera. No. Licenciado, yo he escuchado, bueno, en otros tipos de, ¿cómo le podría decir? El uso del polígrafo, licenciado, en este tipo no se puede usar. Solo es pregunta así, me llama la atención porque debemos confiar en la persona, en su declaración, y cuando existe algún medio científico que se podría utilizar para creer en la declaración que la persona puede hacer, o eso no es permitido en este tipo de procesos, o hacer un uso de polígrafo para la persona. Bueno, pero no se usa. En la práctica no se usa, no se usa. Yo le digo, si se hiciera el uso del polígrafo, Sí, es que yo tampoco he escuchado que se usara. Tal vez debería de hacerse antes de que esta persona fuera a deponer, fuera a declarar en relación a lo que tenga que hacer, para que el fiscal o los sujetos procesales que lo van a proponer pueda estar seguro si es una persona que es idónea, va a ser confiable, no solamente para ellos que lo propusieron, sino también para el juez al momento de resolver. Pero yo le digo, en la práctica no se usa, ¿no? No se usa. Lo que sí puede pasar... Sí, sí, dígame. Perdón. Usted dice que no se usa. Esto es realmente porque no se usa por algún tipo de impedimento que no lo permita, o porque realmente eso no es válido, por decirlo de esa manera, porque todos esos hechos conllevan incluso a la libertad o al encarcelamiento, por decírselo así, de una persona, y todo lo que esa persona va a decir va a afectar o va a ayudar en un proceso. Y por eso digo yo, ¿por qué no se usa cuando este es un medio científico para poder determinar ese tipo de veracidad? Solo es esa cuestión, el por qué no se usa. Yo sé que no se usa, porque yo he escuchado, o sea, nunca he visto algo que digan, se dio el medio o la utilización del polígrafo para determinar la veracidad de la información. Yo nunca he escuchado eso, y tampoco he escuchado a nadie que digan que lo utiliza. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo utilizan? O sea, ¿por qué? ¿Qué les impide no utilizarlo? Yo le voy a responder lo que yo creo, porque como no se ha utilizado, no se sabe cuál puede ser el criterio del juez al momento de proponerlo. Yo le digo, en base al principio de libertad probatoria, yo le digo, si usted considera que una persona mintió al momento de poner lo que supuestamente le constaba en relación a esos hechos, o lo que esta persona respondió a las interrogantes que le hicieron, yo le digo, en base al principio de libertad probatoria, a mí me parece de que está en la facultad de poder proponer como nuevo medio de prueba, que a esta persona se le envía a un lugar para practicarle la prueba del polígrafo y establecer si esta persona, de acuerdo a esa prueba, es una persona que pueda ser confiable y de la cual no se pueda dudar, ¿no? Lo único que el costo de ese medio de prueba para mí tendría que ser costeado por la persona que está proponiendo ese peritaje, porque para mí sería un peritaje, y que se incorpore después de tener el resultado al proceso, ¿no? Yo le digo, en base al principio de libertad probatoria, para mí se podría proponer, ¿no? Solo sería de ver cuál es el criterio del juez al momento de si lo admite o no, ¿verdad? Porque bien podría indicar. Si hay un principio de libertad ahorita voy. Bien podría el juez indicarle, tenemos las reglas de valoración de la sana crítica razonada, y de acuerdo a esas reglas de valoración de la sana crítica razonada, nosotros analizamos cada uno de los medios de prueba que se han incorporado, y en base a eso decirle, por lo cual no consideramos que sea necesario dicho medio de prueba, ¿no?
es lo que se me ocurre a mí, ¿verdad? Pero habría que ver el resultado después de que se propone, ¿no? Dígame. Licenciado. Sí, dígame. Licenciado, ¿no sería también muy importante, bueno, y en todos los casos se da, que cuando hay un testigo se le hace ver las consecuencias penales que va a incurrir él si hace uso del perjurio? O está mintiendo, pues. No, de hecho, por eso es que les decía, ¿verdad? Cuando una persona va a principiar a declarar, antes de que vaya a declarar lo que él pueda saber en relación al hecho, él lo primero que se hace es la protesta, ¿no? La protesta de esta persona para que durante la diligencia se conduzca con la verdad, y la advertencia también de que en caso de que no lo hiciera de esa manera, incurrirá en la comisión de ese delito. Y lo que sí a uno es que, no en todos los casos, pero sí en varios casos, mira uno la certificación del juez o del tribunal de la información en contra de una persona determinada por creer que incurrió en la comisión del falso testimonio, ¿no? Eso sí se mira, ¿no? Pero lo otro es más difícil, ¿no? Licenciado, buen día. Muy buenos días, cuénteme, dígame. Gracias, licenciado. Yo tengo una duda, pero respecto a los careos. Bueno, según entiendo, que es cuando las partes de testimoniales, de testigos, ¿verdad?, tienen declaraciones contradictorias. Entonces, ¿cómo es que se tienen que poner de acuerdo? O sea, yo me imagino que uno dice, el malhechor tenía camisa azul, y el otro dice, no, era verde. ¿Es así? O sea, ¿ahí es donde se tienen que poner de acuerdo? ¿O cómo? Si me pudiera explicar. Muchas gracias. No tenga pena. Ahorita vamos con eso. ¿Ya no tiene ningún comentario o duda en relación a la investigación testimonial? No, Lick, ahí estamos. Gracias. Bueno. Como le digo, su duda tal vez no está resuelta de forma definitiva porque no se acostumbra a utilizarla, ¿no? Pero sería bueno proponerla para ver cuál es el resultado en relación a ello, ¿no? Mientras no sea, vamos a seguir con la duda, ¿no? Ajá, me llama la atención porque existe un principio de probación de prueba, ¿no? De investigación. ¿Cuál es qué principio mencionó? Ajá, el principio de libertad. Sí, perdón, de prueba, libertad de prueba. Y el principio de libertad de prueba. Ajá, que uno puede hacer. Ajá. Uno puede hacer uso. Ajá. Bueno. Estamos, Lick, muchas gracias, muy amable. No, Licenciado, yo estoy un poco confundido en relación. ¿Se me escucha? Sí, le escucho, lo único que le escucho un poco entrecortado, ¿no? Dígame. Creo que es la señal. Bueno, yo me confundo un poco en cuanto a los medios de investigación en sí, en que, bueno, como había dicho, esto se incorpora en la etapa preparatoria. Entonces, me confundía o me confunde, me dice si estoy bien o estoy mal, que primero se hace, primero la persona que va a declarar en su momento en la etapa de juicio o debate, o va a confirmar su declaración o su testimonio, lo hará en la etapa de investigación por parte del Ministerio Público, cuando se ha ofrecido el medio de prueba en la audiencia de ofrecimiento de prueba después de la etapa intermedia. ¿O estoy mal, licenciado? Eso me confunde un poco porque es de la etapa preparatoria si se lleva a cabo hasta la etapa de juicio o debate, o es porque en la etapa preparatoria en ese momento da una declaración cualquier persona y lo tiene que reafirmar o confirmar en la etapa de juicio o debate. Voy a tratarle de explicar esto que usted ha mencionado de la forma siguiente. Como ya les he mencionado, estamos
durante la etapa preparatoria del proceso penal, la primera etapa, ¿no? Acá también hemos dicho que son medios de convicción, son medios de investigación que van a hacer que el fiscal, al momento de finalizar esa etapa preparatoria, esa etapa de investigación, él va a analizar qué información que tiene dentro del proceso, incluyendo la testimonial, le es útil, le es necesaria para lo que estaba investigando, ¿no? En base a esa investigación que este fiscal ha recabado durante esta etapa preparatoria, él va a formular su acto conclusivo. Imaginemos el acto conclusivo de acusación por la vía ordinaria, ¿no? En base a esa información, él formula su acto conclusivo de acusación y lo que solicita es que se admita esa acusación, se emite el auto de apertura a juicio y como consecuencia se elevan las actuaciones para la tramitación de la etapa del juicio o del debate oral y público en contra de esta persona. Pero, como el fiscal, decimos, ya analizó qué es lo que le sirve para los hechos que está investigando, eso que le es útil, que le va a servir para la etapa del juicio, es la prueba o son los medios de investigación que va a proponer después que se ha abierto a juicio ese proceso, ¿eh? Después de que el juez ha dictado el auto de apertura a juicio, dentro de los 3 días siguientes viene y el fiscal y todos los sujetos procesales hacen su proposición de esos medios de investigación que considera le va a servir a cada uno de ellos para usarlo en la etapa del juicio, ¿no? Acá solamente fueron medios de convicción, solo son medios de investigación que van a analizar y a considerar qué le sirve y qué no le sirve para la siguiente etapa, ¿no? En base al principio de oralidad, ya en la etapa del juicio, estas personas como testigos van, los que sean llamados y los que consideraron como útiles y necesarios, van a comparecer también a esa etapa del juicio de forma personal y ya con la presencia de todos los sujetos procesales, por ser una audiencia oral, en base al principio de inmediación y contradicción, va a estar presentes, donde va a deponer nuevamente la información que le consta y va a poder ser objeto de interrogatorio y contrainterrogatorio por parte de todos los sujetos procesales, ¿no? Hasta en esa etapa del juicio se convierte en una prueba realmente, porque es allí donde el juez que va a resolver decide valorarla positiva o negativamente para el resultado de esa investigación, ¿no? Pero ese es el proceso de los medios de investigación que se llegan a convertir en prueba hasta en la etapa del juicio, porque allí es cuando se valoran y le van a servir al juez para decir condeno o absuelvo a la persona de los hechos que le atribuyeron, o de forma parcial sí por unos hechos y no por otros, pero es allí en la etapa del juicio donde realmente se valora. Por eso es el proceso de los medios de investigación desde la etapa preparatoria que se llegan a incorporar como medios de prueba hasta la etapa del juicio, ¿no? Ese es el trámite, ese es el proceso de los medios de investigación, ¿no? ¿Me comprende ahí? Sí, ¿Me lo gracias. escucharon? ¿Me comprende ahí? Sí, sí. Sí. Bueno. Vamos con el careo, ¿no? Como lo mencionaba la compañera, el careo no es exactamente un medio de investigación, pero es una diligencia que puede ser de investigación o una diligencia judicial, si es dependiendo el momento en que se realice. ¿Qué se busca? Con esta diligencia se busca esclarecer dudas
sobre las deposiciones, sobre los testimonios que personas han declarado dentro de una investigación y que aún siendo en relación al mismo hecho por el cual debieron haber declarado, resultan contradictorias, ¿no? Por eso es que el artículo 250 establece lo siguiente, ¿no? El careo podrá ordenarse entre dos o más personas que hayan declarado en el proceso cuando sus declaraciones discrepen, ¿no?, sobre hechos o circunstancias de importancia, ¿no? Entonces, esta es una diligencia que, pues, como lo repito, puede servir para establecer quién de las personas, de esas dos personas que declararon en forma contradictoria, está diciendo la verdad o quién está mintiendo, ¿no? Este tipo de careos, la ley permite que se pueda hacer durante la etapa preparatoria por parte del fiscal. Lo único que en esa etapa solamente le va a servir al fiscal para decidir, ¿no?, qué persona realmente me está diciendo lo que realmente pasó y qué persona me está mintiendo, ¿no? Pero, porque como allí dentro de la etapa de investigación, esta persona no es protestada para que se conduzca con la verdad, en ese momento o en esta etapa de investigación, no podemos solicitarle al juez que se certifique lo conducente por el delito de falso testimonio, ¿no? Algo que sí puede pasar en la etapa del juicio, ¿no? Si a consecuencia de ya estar en la etapa del juicio, vienen dos personas que comparecieron a declarar, estas declaraciones de estas personas son contradictorias en relación a lo que están deponiendo, cuando se llegue al momento de ofrecer prueba nueva en esa etapa del juicio, la persona que le interese, si es de importancia las declaraciones de esas dos personas, podrá proponer como prueba nueva el careo de esas dos personas con el objeto de establecer quién de las personas realmente dice la verdad, ¿no? Y tendrá que proponer o indicarle al juez que está conociendo cuáles son esos puntos contradictorios para que las personas, al momento de ese careo, se les haga saber y puedan decirme, ¿no?, si confirma cada uno su versión sobre lo que dijo o cambian de parecer, y a consecuencia de esa confrontación entre esas personas logran ponerse de acuerdo, ¿no? Lo único que, ya siendo una diligencia judicial en esa etapa del juicio, acá sí ya puede resultar una persona con certificación para la investigación por la posible comisión del delito de falso testimonio, ¿no? Pero eso es lo que se hace con el careo dentro de una diligencia judicial, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Perdone. Sí, dígame. Disculpe, esto tiene que ser únicamente entre el acusado y el demandante, perdón, el que está acusándole, o puede ser entre dos testigos, que supónganse que uno dijo una cosa y el otro testigo dijo otra. Fíjese que para mí lo correcto dentro de esta diligencia judicial de careo entre personas que han declarado de forma contradictoria dentro del proceso penal, especialmente en la etapa del juicio, para mí debería de ser solamente entre personas que están prestando declaración testimonial, ¿no? ¿Por qué razón, no? Porque no tiene lógica, no tiene razón, no tiene sentido que se pretenda hacer dentro de un juicio el careo
entre un testigo y un sindicado, ¿no? Porque el sindicado no está en la obligación de declarar ni en la obligación de decir la verdad, ¿no? Entonces, en base a esa, por eso es que a esta persona como sindicada solamente se le amonesta, ¿no? Para que diga la verdad, pero en contra de esta persona como sindicada o acusada dentro de ese proceso penal, usted no puede venir y pedir que certifique el no conducente porque mintió, ¿no? Entonces no tiene razón de ser que se haga dentro de un testigo y el acusado, ¿no? Para mí debe de ser dentro de dos testigos que llegaron a informar sobre lo que les consta en relación a esa investigación, ¿no? La ley establece que al careo como el imputado podrá asistir su defensor, pero yo le digo, no tiene razón de ser es la diligencia del careo entre acusados o entre acusado y testigo por esa facultad que tiene el acusado, ¿no? Excelente, Lee, gracias. Vamos con la siguiente, ¿no? La investigación pericial, ¿no? ¿Qué es lo que establece la ley en relación a esa investigación pericial, ¿no? ¿Qué es lo que establece la ley en relación a la investigación pericial? La ley establece en su artículo 225 lo siguiente, ¿verdad? El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica o oficio. Entonces, la investigación pericial es una investigación científica a nivel general que busca realmente establecer información relevante en relación a la investigación que se está realizando, ¿no? Lo que sí es necesario que la persona que interviene como perito tenga experiencia en la ciencia, en la técnica o el arte sobre el cual se está realizando esa investigación pericial, ¿no? La ley establece la calidad de la persona para que pueda ser perito, ¿no? No puede ser perito en una investigación una persona que no tenga experiencia, no tenga esa capacidad acreditada, ¿no? Acreditada, ¿no? Porque por eso es que cuando uno interroga a un perito dentro de una diligencia judicial, ¿qué es lo primero que regularmente se le pregunta, ¿no? Señor perito, ¿cuál es su profesión, no? De ahí va a depender lo demás, ¿no? Señor perito, ¿cuál es su profesión, no? Soy médico y cirujano. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer su profesión como médico y cirujano o como alguna especialidad, ¿no? Él tendrá que decir que, ¿no? ¿Cuánto tiempo es, ¿no? En relación al peritaje que usted realizó, ¿qué experiencia tiene en la realización de los mismos? ¿Qué es lo que vamos acreditando? La calidad de la persona, la experiencia de esta persona para realizar ese tipo de información, ese tipo de análisis, ese tipo de prueba, ¿no? Y después nos vamos llevando al objeto del peritaje. ¿Cuál fue el objeto del peritaje? ¿Quién se lo requirió?
¿cuáles son sus conclusiones? ¿No? Regularmente va a tener un apartado de análisis, objeto de peritaje y sus conclusiones, ¿no? En sus conclusiones él va a indicar, regularmente uno mira más de una, ¿no? Entonces, que él como perito explique a la audiencia cómo fue que llegó al resultado de esa conclusión número 1. Con eso vamos acreditando nosotros no solamente el análisis, el peritaje que esta persona realizó, sino de convencer al juez de que esta persona sí tiene la preparación, sí tiene el conocimiento para lo que se le pidió, ¿no? Porque eso nos va a servir a nosotros cuando lleguemos al momento de la etapa del juicio en las conclusiones, ¿no? Tenemos que analizar cada uno de los medios de prueba que se han incorporado y decirle al juez cómo consideramos o por qué consideramos útil a un testigo, por qué consideramos útil al perito, para que él lo valore de acuerdo a sus formas de valoración que permiten la sana crítica razonada, ¿no? Vamos con eso, ¿no? Las pericias más comunes que se miran durante una investigación en un proceso penal, tenemos acá varias, ¿no? La de balísticas, las biológicas, las químicas, las de grafotecnia, el luminol y la necropsia, ¿no? Pueden observar la presentación ahí en eso. Sí, licenciado. Sí. Sí, se observa. Ah, bueno. La primera, la de balística, ¿no? ¿Para qué sirve este tipo de dictamen? Sirve a nivel general, el peritaje de balística sirve para analizar la funcionalidad del arma que haya sido objeto de análisis, haya sido objeto de peritaje y que está involucrada en una investigación, ¿no? Cada uno de los peritajes posiblemente va a llevar un fin distinto o un pedido distinto por parte del fiscal que esté a cargo de una investigación, ¿no? Regularmente se manda a preguntar cuando se tiene el arma, que identifiquen esa arma, ¿no? ¿Qué tipo de arma es? ¿Cuál es el calibre? Si es un arma realmente de verdad, si es un arma de juguete, si está en estado de funcionalidad, para saber si puede ser o no el arma utilizada dentro de un homicidio. Así a nivel general, para eso sirve la prueba o el dictamen de balística, ¿no? Lo hace una persona especializada en ese tipo de diligencias y esta persona, como consecuencia de ese dictamen, al momento del juicio oral, al momento del debate, tendrá que informar en relación a ello, ¿no? Es el momento también, en la etapa del juicio, cuando uno menciona dentro de un proceso que se propone evidencia material. ¿En qué consiste la evidencia material? En el arma, ¿no? En el arma debidamente identificada, y cuando esta persona, perito que hizo este dictamen, esté deponiendo sobre ese dictamen, es el momento para ponérselo pedirle permiso al juez que está conociendo y controlando la diligencia, pedirle permiso al juez o la autorización para ponérselo a la vista y preguntarle, ¿no?
señor perito, es a esta arma a la que se refiere mediante el dictamen de fecha tal y tal, él va a decir que sí, ¿no? ¿Es esta la que usted tuvo a la vista al momento de analizarla y con base a ello emitir su dictamen? Sí, ¿no? Y todo lo que ustedes quieran preguntarle en relación a ese dictamen o a esa evidencia material, ¿no? La biológica, ¿no? Los dictámenes biológicos, ¿para qué sirve? Análisis. Es un dictamen también que es emitido por un perito especialista en esa ciencia y sirve para analizar sangre, analizar semen, salivas, cabellos y todo lo que pueda venir del cuerpo humano, ¿no? Para eso sirven los dictámenes biológicos. Acá es donde nosotros podemos encontrar varios dictámenes y donde nosotros podemos ver que el resultado de ese dictamen la conclusión fue que la sangre encontrada en un lugar X, si es sangre humana, si esa sangre humana corresponde no a una persona, quién es esa persona, y también cada uno de los otros cosas que pueden ser objeto de análisis, ¿no? Para eso sirven los dictámenes biológicos, ¿no? Presentados y expuestos de la misma forma que el dictamen anterior, ¿no? Acá se van a dar cuenta, vayan tomando ustedes nota de esto, de que estos dictámenes, tantos periciales como cualquier prueba documental que vayamos viendo como medio de investigación, la van a utilizar en la etapa del juicio, y en esa etapa del juicio no solamente para mencionarla, ¿verdad? No es solamente para mencionarla que se hizo por tal persona en tal fecha y dijo tal cosa, ¿verdad? Es para ponerlo del conocimiento de los sujetos procesales, para exponerlo a la persona que está declarando y para que el juez mismo también pueda verificar la existencia y el resultado de cada uno de ellos, ¿no? Vamos con el siguiente, ¿no? Los dictámenes químicos, ¿no? Acá sirve para analizar la existencia o no de la utilización por parte del sindicato de cada uno de estos objetos. La absorción atómica, el análisis de pintura, la prueba, no sé si han escuchado que se utiliza, y no tanto como antes, pero sí la prueba FRIE, que es un análisis que se determina, que logra determinar si ciertas partes que se someten a análisis o a peritajes tienen o no alteración, ¿no? Para eso sirve esa prueba, ¿no? ¿Para qué dijo que servía esa prueba FRIE? Disculpe, licenciado. Para determinar si tiene alteraciones o no sobre lo que se está siendo objeto de análisis, para determinar alteraciones, ¿no? Regularmente la utilizan para realizarla en los vehículos, pues, chasis de vehículos, ¿no? Porque ahí es donde en muchos casos tienen alteraciones y por medio de esa prueba logran decir si tiene o no alteración de acuerdo a esa misma prueba, ¿no? Es una aplicación que hacen sobre la parte que ellos consideran que puede estar alterada, ¿no? ¿Es lo que se hace en los despertajes o no? Sí, es parte de eso. Es parte de eso lo que hace la misma PNC. Ajá. Cuando a veces por alguna circunstancia la SAT manda al vehículo a que se realice despertaje, ¿verdad? Sí. Ajá, aunque allí lo que hacen es un chequeo general, ¿no? Es un chequeo general, ¿no?
Esta prueba específica es sobre chasis, ¿no? Ya. Ajá. Bueno, gracias, licenciado. La prueba grafotécnica, ¿no? ¿Para qué sirve esa prueba grafotécnica? Sirve para, por medio de dictamen, por medio de una persona experta, sirve para analizar firmas, letras o escrituras, billetes, sellos, timbres y todo lo que pueda posiblemente ser objeto de alteración, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos mediante una prueba grafotécnica? Que el perito especialista en esa ciencia llegue a determinar si lo que analizó en comparación con otros medios de investigación son ciertas o son falsas y por qué. Él puede indicar las razones o los motivos para decir que es cierto, que sí es verdadera o que sí es falsa, ¿no? La prueba de luminol. ¿Quién sabe para qué sirve esta prueba de luminol? Para ver el tema de cuando se está regada la sangre, licenciado. Ajá. Fíjense que hay muchas personas que creen que con limpiar o lavar los lugares donde ha habido sangre, borran totalmente la evidencia, ¿no? Y de acuerdo a este tipo de prueba, no es así, ¿verdad? Porque dicen que mediante esta aplicación, que es un líquido, ¿verdad?, que la aplica en el lugar donde aparentemente ha existido sangre, con la aplicación y en su espacio adecuado, llega a reflejarse aún la existencia de parte de lo que ha habido en ese lugar, ¿verdad? Para eso sirve, para analizar si existió o no en ese lugar sangre, ¿no? Para eso es lo que sirve, ¿no? Y según los peritos, se utiliza en lugares cerrados y en lugares especialmente oscuros, ¿no? Porque aparentemente ahí es donde refleja o resalta ese tipo de evidencia, ¿no? La necropsia, que ya sabemos para qué sirve, ¿no? El análisis del resultado de una muerte de una persona, donde nos va a demostrar qué lesiones puede tener, en dónde las puede tener, con qué se pudieron haber causado y la causa especialmente de la muerte de esa persona. De cada uno de estos peritajes que miramos, la forma de introducirlos para que sean objeto dentro de un juicio oral y público es proponiéndolos cada uno de esos peritajes al momento en que se ofrecen los medios de prueba para conocerse en el juicio, que es una audiencia que vamos a ver después de que platiquemos de la forma en que se desarrolla la etapa intermedia, después de que el juez emite el auto de apertura al juicio y donde señala la audiencia para el ofrecimiento de medios de prueba. Si nosotros queremos utilizar a los peritos para que declaren en relación al peritaje que realizó, tenemos que hacer la proposición tanto del perito que practicó esa prueba como del dictamen que efectuó, ¿no? Para que en base a ello podamos nosotros hacer aplicación de lo que establece el artículo 244 del Código Procesal Penal, en su parte inicial, cuando dice lo siguiente, ¿no? Documentos y elementos de convicción, ¿no? Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, invitándolos a reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente. Con fundamento en ese artículo, ustedes le piden autorización al juez
para ponérselo a la vista y posteriormente hacerle las preguntas que sean necesarias sobre el dictamen que haya realizado esta persona, no importa cuál haya sido. Pero ese es el fundamento para eso, ¿no? Licenciado, ¿en qué momento dijo que se propone el peritaje y cuándo se desarrolla el mismo? ¿O se solicita el peritaje? Si gusta, note el artículo 343, ¿no? El artículo 343 dice lo siguiente, ¿no? Al tercer día de declarar la apertura al juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba. En esa audiencia es donde se individualiza cada uno de los medios de prueba que le interesan, puedan desarrollarse en la etapa del juicio, en la forma en que los vamos a ver más hacia adelante, y esos son los que va a utilizar usted como sujeto procesal en la etapa del juicio, ¿no? Gracias, Lic. No tenga pena. ¿Alguien más? Vamos al siguiente, ¿no? El reconocimiento, ¿no? El reconocimiento como medio de investigación puede ser sobre personas o cosas, ¿no? Esa diligencia de investigación del reconocimiento de personas o cosas regularmente debe de practicarse como una prueba anticipada, ¿no? Debemos de recordar acá que el requisito fundamental para que se pueda hacer una diligencia en calidad de prueba anticipada, ¿cuáles son los requisitos que decíamos para una diligencia en calidad de prueba anticipada? Eso ya lo he mencionado por acá. ¿Quién se recuerda? ¿Nadie se recuerda? Puede ser cuando alguna persona que va a estar en el juicio sea extranjero o tiene que viajar, o cuando la persona ya esté por morirse, licenciado. No sé si... Ajá, sí, es parte de eso, pero ¿qué es lo que establece la ley? ¿Cómo se considera esos actos que usted ha mencionado? De acuerdo a la ley, ¿cómo se consideran a esos actos? Ya los he mencionado yo por acá, ¿no? Por eso es que tenemos acá, ¿no? Debemos de recordar que el reconocimiento de personas, reconocimiento de cosas, e inclusive la declaración de una persona en calidad de anticipo de prueba, es porque la ley establece que son aquellos actos definitivos e irreproducibles en la etapa del juicio, ¿no? ¿Y por qué decíamos que son actos definitivos y que no se pueden reproducir en la etapa del juicio o la etapa del debate? Porque, como usted lo ha mencionado, si es una persona que está de paso, sea extranjero, y únicamente de paso en el país, es una persona que posiblemente al momento de la etapa del juicio no va a estar presente porque va a estar en su país, ¿no? Si es una persona que esté gravemente enferma por una enfermedad que se piense que va a fallecer antes de llegar a esa etapa del juicio, es otro de los actos, ¿no? Si es una persona que a consecuencia de esa investigación esté amenazado y a consecuencia de esas amenazas él va a abandonar el país, también es otro de los actos. Por eso decíamos que el artículo 317 establece que son aquellos actos excepcionales que se desarrollan en calidad de anticipo de prueba porque se piensan que si se espera al momento de la realización del juicio oral o debate,
no van a estar presentes y se van a perder como medios de prueba. Entonces, eso es lo que se hace con el reconocimiento de personas, cosas y la declaración en calidad de anticipo de prueba. Aquí vamos con otra diligencia, ¿no? El allanamiento, inspección y registro, ¿no? Yo siempre les menciono dentro de esta diligencia, allanamiento, inspección y registro, que en sí, este no es un medio de investigación, ¿no? Es una diligencia judicial, porque es autorizada por el juez, que busca obtener medio de investigación sobre el hecho o los hechos que están siendo razón de investigación, ¿no? Váyanse ustedes al artículo 187 del Código Procesal Penal, que es lo que menciona ese artículo 187. ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Artículo 187. Inspección y registro. Solo el primer párrafo, por favor. Está bien. Cuando fuera necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encuentran vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Ajá. Entonces, por esa razón que menciona ese primer párrafo de ese artículo 187, es que se menciona, ¿no?, que en sí la diligencia de allanamiento, inspección y registro como tal no es un medio de investigación, ¿no?, pero por medio de esa diligencia judicial se busca vestigios o indicios de una investigación. Para una investigación se busca a una persona que pueda estar evadida, rehuyendo una aprehensión, pero cumpliéndose los requisitos que la ley establece, ¿no? ¿Qué es lo que la ley establece? Que esa diligencia, allanamiento o inspección y registro tenga que realizarse durante el tiempo que la misma ley procesal y la misma Constitución establece, que no puede hacer ni antes de las 6 de la mañana ni después de las 18 horas, ¿no? También establece que esa diligencia, de ser necesario, se realice con la presencia de las personas que habitan ese lugar, ¿no? Si por alguna razón ese lugar que es objeto de esta diligencia no se encuentran personas, se debe de cuidar que después de la diligencia se deje en la misma forma en que se encontró al momento de realizar la diligencia. Algo también importante que menciona esta diligencia es que tiene un tiempo de duración, ¿no? Tiene un tiempo de duración. ¿Cuál es el tiempo de duración? A partir de que el juez autoriza esa diligencia. ¿Alguien lo sabe? ¿15 días? 15 días, ¿no? A partir del momento de la autorización de la diligencia, únicamente tiene vigencia 15 días. Pasados esos 15 días, si se necesita y no se ha practicado, tendrá que requerirse de nuevo, ¿no? También la ley establece casos en los cuales no es necesario una autorización judicial, ¿no? Ese artículo 190 establece en qué casos puede obviarse esa autorización judicial, ¿no? Y también establece este tipo de diligencia que se deberá de dejar documentado
cada uno de los actos que se realicen en este tipo de diligencia. Es obligación del fiscal a cargo de la investigación, después de finalizada la diligencia, informarle al juez contralor de esa investigación cuál fue el resultado de esa diligencia. De esta diligencia de allanamiento, inspección y registro, ¿no tienen a usted alguna duda? ¿No tienen alguna duda en relación a esto? Todo claro, Liz. ¿No? Sí, solo con una pregunta. Sí, dígame. Fíjese que en tiempos de, mejor dicho, en los tiempos, ¿verdad? Que se autoriza el allanamiento. Yo leí hace tiempo también de que el memorial o la autorización que tenía un allanamiento, creo que se le había terminado el tiempo, no sé cómo estaba la cosa, y fíjese que leí. Entonces, no sé si hay un tiempo límite para el tema de allanamiento. Ajá, es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que la autorización judicial para realizar esta diligencia únicamente tiene vigencia 15 días. ¿No? Posteriores a esos 15 días, si no se ha realizado y aún se quiere hacer, deberán requerir nuevamente la autorización judicial, ¿no? Sí, porque ahí decía, creo que en la noticia decía que la policía no se había dado cuenta de ese tema, ¿no? Entonces no fue válido, ¿vale? Sí, el mismo artículo 191 establece el tiempo de vigencia de esa autorización, ¿no? Acá hay algo que, por eso les pregunto si no tienen alguna duda, porque fíjense que acá hay algo que en la práctica regularmente pasa, ¿no? Se ingresa a realizar esta diligencia después de las 6 de la mañana, no hay ningún problema, pero hay diligencias que se alargan en el tiempo en su realización y se llegan las 6 de la tarde y no se ha terminado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa diligencia? Si puedo continuarla o debo de suspenderla para continuarla al día siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con un caso como esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo vuelvo a repetir? Licenciado. El artículo 188, 189 dice lo siguiente, ¿no? El horario, ¿no? De ordinario. Los registros en lugares cerrados o cercados, aunque fueren de acceso público, no podrán ser practicados antes de las 6 ni después de las 18 horas, ¿no? Si nos vamos a ver la Constitución en relación a ese horario de diligencia, se establece lo mismo, ¿no? Entonces la interrogante acá es, ¿se ingresa a hacer la diligencia después de las 6 de la mañana? No hay ningún problema. Pero se llegan las 6 de la tarde y esa diligencia no se ha terminado. La pregunta es, ¿puedo continuar esa diligencia ese mismo día o debo de suspenderla para reiniciarla al día siguiente? Es suspenderla, licenciado, para el día siguiente. ¿Por qué razón? ¿O no? Ajá, ¿por qué razón piensa usted eso? Bueno, porque como ya mencionó, constitucionalmente ya no puede practicarse terminado, llegado a las 18 horas. No. Bueno, digamos, eso pienso, no sé, quizás haya otra razón. Bueno. ¿Qué dicen los demás? Se continúa hasta que finalice la diligencia. ¿Por qué razón?
se puede citar la permanencia conjunta. Ajá. ¿Qué más? Pero acá lo que nosotros buscamos es por qué razón se debe de suspender o por qué razón se puede continuar, ¿no? ¿Cuál es el análisis de ese artículo 189 y el artículo 23 de la misma Constitución, ¿no? Porque ambos establecen el horario en que debe de efectuarse, no antes de las 6 ni después de las 18 horas, ¿no? ¿Nadie más tiene algún comentario? Licenciado, Sí, dígame. al terminar la inspección y termina a las 6 de la tarde, cierran el lugar, dejan a personas cuidando, o sea, para continuar al día siguiente. No, bueno. ¿Por qué deberíamos de hacer eso? Porque el tiempo de inspección es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ajá. Yo pienso que se continúa, licenciado, pero tiene que avisarle o darle aviso al juez o que se va a continuar con eso, como todo va a constar en actas también. Pero en sí no sé cómo darle ese aviso al juez o... ¿Qué más hacemos? ¿Nadie más? Fíjense que tanto el artículo 23 de la Constitución como el artículo 189 del Código Procesal Penal establecen el horario de ingreso que no puede ser antes de las 6 de la mañana, ¿no? Y hay dos criterios que para mí pueden ser válidos los dos criterios. Uno, que habiéndose ingresado a un lugar para realizar este tipo de diligencias después de las 6 de la mañana y se llega a las 6 de la tarde y no se ha finalizado, es válido el continuar la diligencia porque la ley se refiere en primer lugar al ingreso a los lugares, ¿no? Que no sea antes de las 6 de la mañana. Pero cuando establece ni después de las 18 horas, se refiere al inicio de la diligencia, ¿no? Entonces, ya habiendo iniciado la diligencia antes de ese horario, no hay ningún problema si esta diligencia se continúa realizando hasta su finalización, buscando que no se pierdan evidencias en ese lugar, ¿no? Porque al dejarlo cerrado, aunque se deje seguridad perimetral en el lugar, se corre ese riesgo, ¿no? Entonces, hay algunas personas que creen que sí es legal el continuar la diligencia, aún llegado a las 18 horas, porque la prohibición es no ingresar después de esa hora, ¿no? Pero se ingresó antes, ¿no? Entonces es válido el continuar la diligencia y ahí se hace constar la misma, ¿no? También se considera válido el hecho de que iniciada la diligencia después de las 6 de la mañana y se llegan a las 6 de la tarde, si usted considera que no le va a perjudicar en la investigación, suspenderla a esa hora y continuarla al día siguiente después de las 6 de la mañana, también lo puede hacer, ¿no? Pero acá el riesgo es que a consecuencia de esa suspensión de la diligencia,
puedan perderse medios de investigación, ¿no? Sí. Eso es lo que se piensa en relación al artículo 23 de la Constitución y el artículo 189 del Código Procesal Penal, ¿no? A los defensores puede hacer que les parezca ilegal el realizar o continuar una diligencia después de las 18 horas, ¿no? Pero es por ser defensores, ¿no? Pero yo considero que la diligencia sí es válida porque se inició antes de esa hora. Vamos a la reconstrucción de hechos, que eso regularmente, esa diligencia como un medio de investigación, se realizan regularmente en hechos de tránsito, ¿no? Para establecer la posibilidad o la forma en que se cometió un posible hecho, ¿no? De acuerdo a la misma ley, permite esta diligencia y que sea realizada en el lugar donde se produjo la acción y de ser posible, establece en el mismo horario en que se pudo haber realizado, ¿no? Y por último, tenemos la investigación documental, ¿no? Que es todo aquello que se va creando a consecuencia de diligencias de oficio por parte del fiscal o con autorización judicial en ciertos medios de investigación y que de igual manera le van a servir al fiscal para analizar en su conjunto, finalizada esa etapa preparatoria, cuál es útil, cuál es no, y qué es lo que ha tenido como resultado de una investigación, ¿no? Ya en relación a la diligencia anticipada, la prueba anticipada, ya dijimos cuál es el objetivo de esa diligencia, qué es la prueba anticipada y cuál es la característica de esa prueba. Lo importante acá es que esa diligencia de prueba anticipada puede solicitarla cualquiera de los sujetos procesales al juez que es contralor de la investigación, ¿no? Requerida esa diligencia de prueba anticipada al juez contralor si él considera que se reúnen esos requisitos de actos definitivos e irreproducibles en la etapa del juicio, él señalará día y hora para la realización de esa diligencia, ¿no? La ley exige, el mismo artículo 317, que para esa diligencia deban de cumplirse los requisitos del debate, ¿no? El principio de oralidad, el principio de inmediación, principio de contradicción, ¿no? Entonces, en esta diligencia están presentes todos los sujetos: juez, fiscal, sindicado, defensor y lo que va a ser objeto de esa diligencia en calidad de prueba anticipada, ¿no? Para los que tienen esta diligencia en calidad de prueba anticipada asignada, deben de tomar en cuenta que el día y la hora en que el juez ha señalado para realizar esa diligencia, el juez hace la verificación en ese día y hora previo a iniciar la diligencia. El juez hace la verificación de cada uno de los sujetos procesales. Seguidamente, después de la verificación de los sujetos procesales, se le da la palabra a la persona que solicitó la diligencia en calidad de prueba anticipada para que pueda exponer en relación a ello. Si propuso la declaración testimonial en anticipo de prueba, que reiterarla, por qué razón la propuso y cuál fue el motivo, para que posteriormente se entre a la realización de esa diligencia. Tendrán su palabra en ese orden el creyente y el defensor, y todas las partes tienen derecho a manifestarse
tomando en cuenta las reglas del juicio. ¿A qué se refieren las reglas del juicio? Que puedan, si son testigos, puedan interrogar. Si no están de acuerdo con la diligencia, puedan plantear los medios de impugnación que sean necesarias en base al principio de oralidad, o también puedan alejar su protesta si la diligencia consideran que no cumple esos requisitos definitivos y irreproducibles en la etapa del juicio. Finalizada esa diligencia queda documentada mediante acta y mediante audio, y como es el fiscal el encargado de la investigación, a él le queda esa diligencia para que la pueda proponer en su momento de ofrecimiento de medios de prueba para la etapa del juicio. Pero debemos de analizar que es una diligencia que debe de cumplir los requisitos de un juicio oral. Ahora vamos a quién hace la solicitud de allanamiento, inspección y registro que mirábamos hace un momento. Regularmente y casi en todos los casos la hace el fiscal a cargo de la investigación, ¿no? Porque es a cargo de él quien está en esa investigación, ¿no? En esa solicitud de allanamiento, inspección y registro, él deberá hacer un pequeño antecedente de la investigación que está realizando y por qué necesita esa diligencia, ¿no? ¿Por qué la necesita? ¿Qué espera como resultado de esa diligencia para que el juez la pueda autorizar? Por eso es que acá se indica que esa solicitud o esa petición de solicitud de allanamiento, inspección y registro al juez contralor debe de contener unos hechos fácticos, los hechos jurídicos y los hechos probatorios, ¿no? Para esa petición, ¿no? Esa audiencia que miramos acá de la solicitud de allanamiento, inspección y registro, como esta misma diligencia para solicitar la aprehensión de una persona, son audiencias unilaterales, ¿no? Donde únicamente está presente juez y fiscal que solicita la diligencia para que pueda autorizar, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Procedimiento para solicitar la aprehensión, ¿verdad? ¿Quién la solicita? El Ministerio Público, ¿no? ¿Cuál es el momento procesal para solicitar esa aprehensión de esa persona? Cuando tenga los elementos de investigación suficientes para que pueda convencer al juez que existen hechos que esta persona realizó que de acuerdo a la ley o esa calificación jurídica son constitutivos de delito y que además de ello ya tiene medios de investigación en su poder que le den la posibilidad al juez de que esta persona sí incurrió en la comisión de esos hechos delictivos, ¿no? Ese es el esquema, es el procedimiento para dicha diligencia. Repito, es una diligencia unilateral ante el juez contralor de la investigación. De igual manera, esta solicitud de autorización judicial, ¿no? la requiere el fiscal a cargo de la investigación. ¿Y qué es cuál es el momento procesal para que la pueda realizar? Es durante la etapa preparatoria, porque lo que está haciendo es recabar investigación de ese hecho que tiene a cargo en investigar, ¿no? De igual manera, cuando nos presentamos ante el juez para hacer ese requerimiento unilateral, hacemos un antecedente de lo que está siendo objeto de investigación, ¿no? Para nosotros como fiscal le decimos, existen estos hechos fácticos que están en investigación,
que dan la probabilidad de la comisión de estos hechos jurídicos, ¿no? Esa relación fáctica, esa relación jurídica. Y si tenemos alguna información como medios probatorios que aportarle al juez, que nos den la posibilidad para que él autorice esa diligencia judicial, también aportarla, ¿no? Pero tanto esta diligencia como la solicitud de orden de aprehensión y la solicitud de allanamiento, inspección y registro, repito, son audiencias unilaterales que deben de solicitar los fiscales a cargo de una investigación con el objeto de recabar más medios de investigación, ¿no? Hasta allí tenemos en relación a los principales medios de investigación y la forma en cómo se requieren o cómo se realizan las audiencias unilaterales, ¿no? ¿Dudas o comentarios hasta acá? No, licenciado, gracias. Lic, buenos días. Hola, buenos días. Y con una consulta en cuanto a la diligencia de allanamiento y registro, ¿verdad? La que estábamos viendo anterior, allanamiento, inspección y registro. Dice que como la ley indica que pues hay que dejar quien esté dirigiendo esta diligencia, tiene que velar porque todo quede conforme se encontró, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿qué pasa si cuando, pues, se ha visto, pues, que, por ejemplo, si los agentes de la policía van y destruyen, ¿verdad? Abren puertas, rompen muebles, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues si usted o la persona que es la agraviada en esa diligencia no lo denuncia, yo le digo, no va a pasar nada. Pero si denuncian el resultado o cómo quedó el lugar después de la diligencia, yo le digo, para mí tienen abuso de autoridad, ¿no? Porque la ley les autoriza con orden de juez poder ingresar a un lugar, ¿no? Pero no les autoriza el ir a destruir, más que a destruir. Porque desorganizado, yo les digo, desorganizado, creo que siempre lo dejamos, ¿no? Pero eso no es destrucción, ¿no? Porque la destrucción es aparte. Pero si se causa daño a consecuencia de esa diligencia, entonces para mí las personas que participan en ese tipo de diligencia sí tienen responsabilidad, ¿no? Es un abuso de autoridad, ¿no? Para mí es abuso de autoridad, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, buenos días. Buenos días. En estas operaciones de allanamiento, a veces ellos tienen la autoridad para recogerle los teléfonos a las personas que habitan. Eso ya incluye dentro de la autorización del juez. Yo le digo, imaginemos que ingresen a un lugar, van en busca en general de evidencias que puedan apoyar la investigación, ¿no? Si es un delito de extorsión, posiblemente el incautar los celulares pueda ser útil, ¿verdad? Porque a consecuencia de ellos se comunican y pueden, como resultado de esa diligencia, terminar analizando los aparatos telefónicos. Si no lo menciona la autorización que emite el juez para realizar esa diligencia, el fiscal que está a cargo de la investigación, dentro de las 24 horas, debe de informar al juez contralor, y si secuestró cosas
que el juez autorice ese secuestro, porque a consecuencia de esa autorización de ese secuestro se valida la diligencia, ¿no? Porque sí pueden ser útiles para continuar la investigación y regularmente se hacen, ¿no? Pero, como repito, hay que informarle al juez que tiene el control de esa investigación, ¿no? Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Bueno. Licenciado, solo es que cabal se me recortó la señal cuando estaba explicando lo del secuestro. Cuando los policías, bueno, cuando se hacen la inspección de registro y ellos, los agentes desean pues quedarse con un teléfono o cualquier otro objeto, la autorización del secuestro ya se lleva consigo. ¿Ya lo llevan ellos consigo o primero se llevan las cosas, piden autorización al juez? ¿O cuál va primero? ¿Cuál es el procedimiento ahí? Le vuelvo a repetir, a ver si me puede escuchar. Regularmente, cuando uno tiene la autorización para hacer este tipo de diligencias, de allanamiento, inspección y registro, en algunas oportunidades se tiene concretamente cuál es la razón de ese allanamiento, ¿eh? Encontrar armas de ilícito comercio o encontrar un objeto que sea la causa de la investigación, o también se deja abierto cualquier otro medio de investigación que pueda ser resultado de esa investigación, ¿no? Exactamente, nosotros no podemos decir que en ese lugar vamos a encontrar un teléfono con tales características o con tal número, porque no sabemos, ¿no? Es la diligencia misma la que nos lleva a esos resultados. No lo podemos llevar con la obligación que si no lo llevamos, lo ponemos a disposición del juez para que el juez valide la diligencia del secuestro, y al estar validada la diligencia, continuamos con la investigación de cada uno de esos aparatos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar autorizado el secuestro en la diligencia, ¿no? Porque en el desarrollo de esa diligencia nosotros podemos llevarnos lo que pueda ser útil para la investigación, con la obligación, repito, de informarle al juez que tiene el cargo de la diligencia. Porque cuando se secuestran cosas que no son objeto de la investigación, el juez bien puede decir, ¿verdad? No autorizó el secuestro de estas cosas o de estas evidencias, por lo tanto deben de devolverse al lugar de donde se encontraron, ¿no? Pero ese es el procedimiento que se hace, ¿no? Gracias, licenciado. ¿Más dudas o comentarios en relación a esto? Grupos 1 al 4, coordinadores, ¿están presentes? Presentes, querido profesor. ¿Qué grupo es usted? Número 1. 1. Es correcto. Bueno, listo para el otro fin de semana, ¿verdad? Estamos listos. Bueno. Grupo número 2.